Saludos a todos los hermanos y amigos suscritos en este canal Bendita Palabra. Que los cielos se abran sobre tu cabeza, sobre tu familia, sobre tu hogar, y envíe Dios desde su trono la lluvia de bendiciones, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Soy Miguel Alfredo Hernández Baudinos, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios Padre. Quiero compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 6, versículo 45 en adelante, que dice de la manera siguiente: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron, porque enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorrieron toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Bendita palabra. Dios bendiga una vez más nuestras vidas a través de el análisis de esta hermosa escritura que vamos a hacerlo en esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Cambiando nuestra atmósfera espiritual. En esta oportunidad, la palabra que el Señor me ha dado es que Él quiere cambiar nuestra atmósfera espiritual. Él quiere que disfrutemos de nuevas experiencias, que conquistemos nuevos territorios, que disfrutemos de victorias. Ese es su propósito, esa es su voluntad. Y eso implica para nosotros un desafío, un reto y un precio que hay que pagar. Este pasaje que hemos leído es profético y demuestra la experiencia que vivimos cuando el Señor ha decidido cambiar la atmósfera espiritual. Y cambiando la atmósfera espiritual, cuando todo cambiando toda nuestra atmósfera espiritual, y cambia todo en nuestras vidas. Cuando la atmósfera espiritual va cambiando, todo en nuestra vida también irá cambiando para bien. Dice el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El propósito de él era hacer la travesía de un extremo al otro extremo del mar de Galilea, para llevarlos a un ambiente diferente,
a otra atmósfera espiritual que estaba al otro lado de la ribera, pasar a la otra ribera. ¿Por qué y para qué el Señor quiere cambiarnos de atmósfera espiritual? Dice el pasaje 45 que hemos leído del capítulo 6 de Marcos: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él hacia la otra ribera. Hay dos detalles en este versículo que es necesario que notemos. Por un lado, vemos al Señor con mucha prisa, y me llama poderosamente la atención porque es un caso único en los evangelios. Primera y única vez que veo yo al Señor tan apurado, tan apresurado. Y por otro lado, el Señor no está mandando a los discípulos que se fueran, sino más bien los estaba forzando a marcharse. Los estaba obligando: vayan a la otra ribera. Con mucho apuro, con mucha prisa, con mucha insistencia, el Señor les hace esto. ¿Cuál era la razón por la que el Señor actuó así, de esa manera? Es evidente que el Señor quería sacarlos de aquel ambiente, de aquella atmósfera tóxica en la cual se encontraba de este lado de la ribera. El Señor tiene prisa y nos está forzando para cambiar nuestra atmósfera espiritual. Si el ambiente que estamos viviendo espiritualmente es tóxico, es pesado, el Señor en esta oportunidad nos dice: vayan a la otra ribera. El Señor quiere sacarnos de un ambiente pesado como se encontraba de este lado de la ribera, porque habían situaciones allí que habían hecho de la atmósfera una atmósfera tóxica. Por ejemplo, en el versículo 1 al 6 encontramos un incidente. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían los discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros, porque que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. De este lado de la ribera, el Señor se mostró con un ambiente espiritual de incredulidad. De este lado de la ribera está Nazaret, y Nazaret no valorizó el tener a Jesucristo viviendo allí toda su infancia, adolescencia, y se hizo hombre. Y cuando Jesús aparece, el recibimiento es con incredulidad, con burla y con sarcasmo. Hay un ambiente de incredulidad de este lado de la ribera. Por eso el Señor apresuradamente le dice a los discípulos: vayan, crucen, vamos a otro ambiente, a otra atmósfera. Alabado sea el Señor. El Señor quiere sacarnos de un ambiente de incredulidad. La incredulidad es un pecado de mucha o de gran enormidad, porque neutraliza el poder de Dios, porque hace a Dios mentiroso, porque nos hace débiles, y quiere sacarnos de un entorno de gente de incrédula, y también quiere sacarnos de un entorno de gente carnal, emocionalistas, interesados solo en que se les sirva para satisfacer sus necesidades inmediatas, pero sin importarle cuál es el propósito de Dios, representado en aquellos los que seguían a Jesús, porque les multiplicó los panes y los peces. Querían hacerlo rey. Todo esto estaba de este lado de la ribera, de gente y
incrédula y de gente emocionalista, solamente interesado por satisfacer sus necesidades inmediatas. De este lado de la ribera, también, aparte de la incredulidad de la gente y aparte de otra gente emocionalista, también habían malas noticias. Dice en el versículo 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. De este lado de la ribera había también malas noticias. Un hombre de Dios, como fue el Juan el Bautista, de este lado de la ribera, fue decapitado. Eso lo supo toda la región, eso lo supo Jesús, eso lo supo los discípulos de Jesucristo, los seguidores del Señor. Todo este ambiente, esta atmósfera espiritual tóxica, de gente incrédula, de gente emocionalista y de malas noticias, de enemigos del Señor enquistados en poderes para tratar de perjudicar el avance de la obra de Cristo, de la obra de Dios, matando y quitándole la vida a hombres de Dios. Todo esto, todo este ambiente de atmósfera pesada espiritual estaba de este lado de la ribera. Si se está viviendo situaciones difíciles, negativas en tu vida, en tu hogar, de incredulidad, de emocionalismo, de malas noticias, el Señor en esta oportunidad te envía esta palabra y te dice, pasemos a la otra ribera. Dios quiere cambiarte de ambiente, Dios quiere cambiarte de visualización. Si el ambiente de tu vida espiritual es pesado, el ambiente de tu casa, el ambiente de tu familia, el ambiente de tus finanzas está tóxico, el Señor en esta oportunidad te envía esta palabra y te dice, pasemos a la otra ribera. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el desafío que se nos presenta cuando comenzamos a buscar esa nueva atmósfera espiritual. Dice el verso 48 del capítulo 6 de Marcos que estamos analizando. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vientos contrarios que nos quieren mantener en ese ambiente de incredulidad y de malas noticias. Vientos contrarios que nos quieren impedir el avance para llegar a otro ambiente diferente. ¿Qué son vientos contrarios? Son esas crisis inesperadas, esas cruces no soñadas. Son dificultades no imaginadas que nos quieren hacer perder el rumbo, que quieren evitar que alcancemos la meta. Creo que muchos de nosotros hemos vivido esta experiencia. Hemos trabajado duro durante toda una noche, remando con gran fatiga, sin lograr avanzar nada en la dirección que el Señor nos ha señalado. La noche es un periodo de tiempo que puede ser semanas, meses y hasta años de duros trabajos sin ver el fruto, y hemos tenido la sensación de que el Señor nos ha dejado solo en medio de las dificultades. Versículo 45 dice, la otra ribera. Ese es el destino señalado por Dios. Pero tenemos que enfrentar estos vientos contrarios que nos quieren mantener en ese ambiente de lucha constante. ¿Qué hay que hacer en estas circunstancias? Muchos sucumben ante estas circunstancias cuando pasamos por situaciones difíciles, pero no hay que perder la confianza en el Señor, porque Él está pendiente de nuestras situaciones. Tenemos que seguir remando, así sea con mucha fatiga. Los discípulos remaban con mucha fatiga, sin soltar el remo, porque ellos si soltaban el remo, se hundían. Sigue remando a la dirección que Dios ha señalado para ti.
Sigue remando por tu vida, sigue remando por tu familia, sigue remando por tu vida espiritual, sigue remando por tus hijos, sigue remando por tu casa, sigue remando por tus finanzas, sigue remando por tu país. Rema, rema, rema hasta llegar a la otra ribera. No sueltes el remo porque te hundes. Sigue remando por tu bendición, por la salvación de tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus finanzas, por tus sueños, por tu vida espiritual, por tu salud. Rema, rema, rema. No sueltes el remo. No importa cuáles sean los vientos contrarios, no importa las dificultades, si el Señor te ha señalado una ruta ya, vamos a la otra ribera, vamos a otro ambiente, es porque Él quiere cambiar esta situación, esta atmósfera espiritual que estamos viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendita sea su gloria para siempre. Oh, siento la presencia de Dios. Los ojos del Señor están sobre ti, dice el verso 48, viéndoles remar con gran fatiga. Viéndoles remar con gran fatiga. Gran fatiga, un esfuerzo sostenido que está resultando ineficaz y le estaba causando un tremendo dolor. No olvidemos que estaban en medio de la tormenta debido a que obedecieron al Señor. El Señor les dio la orden, vamos a la otra ribera. Y ellos en el trámite de la obediencia se encuentran en medio del mar, en medio de esta tormenta, porque estaban obedeciendo una orden del Señor. También nosotros podemos encontrarnos en medio de situaciones dolorosas, luchando con adversidades, como consecuencia de nuestra obediencia al Señor. Oh, pero bendito sea el Señor, pero los ojos del Señor están sobre ti. Escúchame bien esta palabra, atrápala. Los ojos del Señor están sobre ti. Dice en verso 48, viéndoles remar con gran fatiga. El viento, Él está viendo tu esfuerzo en cumplir su voluntad. Él sabe que estás enfrentando vientos contrarios. Él no es indiferente a tu esfuerzo. Él sabe de tus luchas. Él sabe de tus luchas diarias en tu casa, en tu familia. Él sabe de esas noches de lágrimas que estás pasando. Él ha estado allí contigo. Él sabe del esfuerzo que estás haciendo por cumplir la obra de Dios. Él sabe que cuentas con pocos recursos para hacerlo. Él sabe la intención de tu corazón. Él te ve que estás remando con gran fatiga. Él te ve e intercede por ti, dice el verso 46, que se fue al monte a orar. Mientras que los discípulos remaban en medio del mar, Jesús estaba en el monte orando, intercediendo por ti. Él está, mientras que nosotros estamos aquí en esta tierra, remando para llegar al otro ambiente, Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y nos dice que sus ojos están puestos sobre ellos, sus ojos están puestos sobre ti. Mientras que tú te mantengas aquí, remando, obedeciendo al Señor, Él está a la diestra del Padre, con sus ojos puestos sobre ti e intercediendo delante del Padre por ti, por tu vida y por lo que estás clamando. Dice el verso 48, que como a la cuarta vigilia, los judíos dividían la noche en 4 vigilias, y esta era la última vigilia de 3 a 5 de la mañana. Es de notar que el Señor no llegó a ellos sino hasta la 4ª vigilia. Y podemos preguntarnos, ¿por qué el Señor no vino a la primera vigilia? Y así le pudiese haber evitado tanto esfuerzo y tanto sufrimiento
y tanto susto en medio del mar? ¿Por qué llegó a la cuarta? ¿Por qué Él nos permite que padezcamos tantas horas o tanto tiempo desde el punto de vista nuestro, que padecer estos vientos contrarios de luchas? ¿Por qué tenemos que padecer de estos vientos contrarios? Versículo 49 dice, y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque no discernimos la presencia de Dios. Y el verso 48 dice, y quería adelantárseles. Este es un detalle un poco desconcertante, porque por un lado los discípulos llevaban casi toda la noche luchando contra el viento sin apenas lograr avanzar. Mientras que por otro lado el Señor pasa a su lado y no parece que tenga intenciones de detenerse y ayudarles. El caso es que los discípulos no lograron identificarlo adecuadamente. Pensaron que era un fantasma. Y esto impidió por un momento que el Señor les pudiese ayudar. Y esto nos hace pensar en lo importante que es reconocer correctamente al Señor en todas nuestras áreas de nuestras vidas. Mientras que no se entienda adecuadamente quién es Jesucristo y su propósito en nuestras vidas, Él no podrá hacer su obra en nosotros. El reino de las tinieblas se sustenta en la ignorancia. A través de la ignorancia del hombre hacia Dios y su propósito, se establece el reino de las tinieblas. A veces, el Señor se presenta de formas inesperadas y no lo reconocemos y dejamos que pase de largo. ¿Cuántas veces las personas no logran percibir que es en la cruz de Cristo que Dios se ha manifestado con mayor claridad? Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24, que Cristo a unos les es locura y a otros le parece debilidad. Y así pasan por el lado, cargados como están por sus pecados y problemas, sin percibir que es allí en la cruz donde Dios se manifiesta a los hombres. Ahora, la otra pregunta que se impone es, ¿por qué no se discierne entonces la presencia de Dios? ¿Por qué confundimos su presencia con un acto fantasmagórico? Raro, extraño. Dice el versículo 52 del pasaje que estamos analizando de Marcos capítulo 6, porque aún no habían entendido lo de los panes, porque estaban endurecidos sus corazones. Alabado sea el Señor. Cuando hay problemas en el corazón, no se entiende el mover de Dios. Los discípulos estaban luchando por entender el milagro de la multiplicación de los panes, y ahora este nuevo milagro que acaban de presenciar, se encontraban completamente bloqueados porque sus corazones estaban endurecidos, porque no entendían el mover de Dios. Su incomprensión del milagro anterior les impedía comprender nuevas revelaciones, quedando así su fe estancada. Lo realmente grave de esta situación es que era su asombro y turbación nacían de la falta de fe y de discernimiento. Ahora, debo decir de que esta dureza de corazón no debe ser confundida con la insensibilidad e indiferencia de los escribas y fariseos. Esta actitud, la de los discípulos, la actitud de los fariseos,
era el resultado de su incredulidad y el odio de los fariseos al Señor. En el caso de los discípulos, no es que no querían creer, sino que les costaba entender la verdadera naturaleza de Cristo. ¿Qué clase de Mesías era este Jesús? ¿Y cuál era el propósito de su venida? Y se pregunta, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Esa era la situación. Dios a veces permite situaciones y se prolongan nuestros días, meses de lucha, porque está bregando con nuestras situaciones en el corazón, porque a veces no logramos entender el propósito de Dios. Cuando hay problemas en el corazón, a veces se prolongan nuestros días de luchas y de dificultades, porque a veces no logramos entender el mover del Señor. Necesitamos intimidad. Como dijo el salmista David en su Salmo 51 de arrepentimiento, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces entender sabiduría. Necesitamos entender el mover de Dios y que nuestro corazón no se endurezca. Alabado sea el nombre de Cristo. Experimentaremos el poder sobrenatural de Dios. Dice el versículo 50, tened ánimo, yo soy, no temáis. A la cuarta vigilia, gloria a Dios, el Señor llegó el momento preciso. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Primeramente, el Señor trae consuelo con estas palabras, dándonos seguridad de que Él era Él mismo quien se acercaba a ellos. Y en esta oportunidad, lo primero que Dios te dice, si estás bregando, si estás remando con mucha dificultad para llegar al otro ambiente que Dios ha señalado para ti, el Señor te dice a través de esta palabra, tened ánimo. No te desesperes, no te angusties. Debo decir con tristeza que he escuchado la noticia de muchos hombres que le estaban sirviendo a Dios, que por esta situación de pandemia se han quitado la vida. Aquí en Venezuela, donde resido, en la ciudad de Valencia, hace unos meses atrás, un pastor se quitó la vida por la situación que estaba viviendo. Soltó el remo. Tened ánimo, te dice el Señor en esta hora, en esta oportunidad. Tened ánimo, yo soy. No temas, no seamos esclavos del temor. Como dice la canción de Julio Melgar, somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos interpretar la palabra yo soy? No solamente quería decirles que Él era su maestro, el que ellos conocían, sino que esta palabra yo soy tiene una más sugestiva profundidad. Él realmente quería decir, yo soy el gran yo soy. Soy el gran yo soy que se encarnó. Por eso es que la multiplicación de los panes, que ustedes no entienden. Por eso es que puedo caminar sobre las aguas. Por eso es que el viento y el mar me obedecen. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tened ánimo, te dice el Señor. El gran yo soy está contigo. Yo soy, no temáis. Y al final de la noche de fatiga, viene el comienzo de un nuevo día de bendición. No hay paz más hermosa que aquella que le precede a una gran tempestad.
La cuarta vigilia quiere decir que ya el día, la noche oscura, que puede representar semanas, meses y años, está pasando y ya viene un nuevo amanecer. Y algo interesante que aparece en la Escritura, en el Evangelio según San Juan, Juan hablándonos del mismo incidente, de este que estamos analizando, de la tormenta en el mar. Juan, hablando de esto mismo, en el capítulo 6 de Juan, los versículos 15 al 21, dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba en el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él dijo: yo soy, no temáis. Ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Mire, observe este detalle hermoso que dice Marcos, que ellos habían durado toda la noche hasta la cuarta vigilia, toda la noche remando, con mucha fatiga, y solamente apenas pudieron avanzar y llegaron hasta la mitad del mar. Pero a la cuarta vigilia, que aparece el Señor en medio del mar, en el momento en que Jesús entra, les da la palabra de ánimo: yo soy, no temáis. Dice aquí el pasaje: con gusto se disipó sus temores, vino una paz que sobrepasa todo entendimiento a sus corazones. Eso es lo primero que sucede. El Señor nos trae paz, nos trae tranquilidad con su palabra. Y cuando el Señor se introduce en la barca, sucede en nosotros dos milagros, que ahí ellos no se asombraron porque ya conocían al yo soy, ya entendieron al yo soy. Lo primero que sucedió fue que cesó el viento, cesará la tormenta, ya no hay más fatiga que remar, ya no hay más que remar porque el viento cesó, ya no hay adversidades que enfrentar. Ya cesó el viento contrario de dificultades, de problemas, de adversidades, de enfermedad, de escasez. Ya cesa la contrariedad. Cesó el viento, cesó la tormenta. Pero el otro milagro maravilloso es que en el momento en que Cristo se introduce en la barca en medio del mar, dice Juan este detalle: enseguida llegó la barca a la otra ribera. La otra mitad que les faltaba por cruzar, enseguida. No tuvieron que esperar toda una noche, ni horas. Hubo una unción de aceleramiento. Lo que a nosotros nos cueste meses, semanas y años, a Dios le puede costar un día bendecirte. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo declaro esta palabra, que viene una unción de aceleramiento.
porque Dios ha visto tu trabajo. Los ojos de Dios están puestos sobre ti y te ve remar con gran fatiga. Y cuando solucionamos el problema de nuestro corazón, va a cesar el viento, va a cesar la dificultad, va a cesar la adversidad. Vendrá una paz de Dios en medio de las circunstancias que sobrepasa todo entendimiento. Y la palabra que Dios ha soltado sobre ti, la palabra que Dios ha soltado sobre tu familia, la palabra que Dios ha soltado sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tu país, habrá una unción de aceleramiento. Enseguida, la barca llegó a la otra ribera. Bendito sea el Señor. Ya cuando llegaron a la otra ribera, ya no tenían sus corazones endurecidos. Ya no estaban confundidos ni bloqueados. Ya conocían, sabían quién era el gran yo soy. Después de esta experiencia, Pedro pudo decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dijo: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ya estaban abiertos para recibir revelación del Espíritu. Ahora, ¿qué hay al otro lado de la ribera? ¿A qué ambiente Dios nos quiere llevar? Dice en Marcos capítulo 6, versículo 53, lo hemos leído: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Esto es lo primero que va a suceder. Va a haber gente que te va a recibir, va a haber gente que va a esperar por ti. Ya no hay un ambiente de incredulidad, no hay un ambiente de malas noticias, no hay un ambiente de gente que sigue solamente por interés. Te vas a encontrar con una atmósfera diferente, con gente honesta, con gente sincera, con gente que está esperando algo de ti. Hay un mover distinto del Espíritu, un ambiente espiritual diferente. La gente va a conocer tu trabajo. Dice que enseguida la gente le conoció. La gente va a conocer tu esfuerzo. La gente va a conocer tu vida. Bendito sea el Señor. Y recorrieron toda la tierra de alrededor y comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hay un ambiente de fe de este lado de la ribera. Hay un ambiente de paz, hay un ambiente de confianza, hay un ambiente de gente que está dispuesta a escucharte. Y va a haber un mover del Espíritu, un poder de Dios sobre tu vida, donde vas a traer solución alternativa a las personas. Por esa razón, el enemigo levantó esa tempestad para impedir que ellos llegaran a este ambiente hermoso y lindo, donde hay gente con necesidades, y Dios te capacita y Dios te dará para suplir esas necesidades. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por esa razón Dios quiere cambiar esta atmósfera espiritual. Y si has escuchado esta palabra y las crees en tu corazón, prepárate. Sigue remando, sigue luchando, sigue persistiendo. No sueltes el remo. No te quedes de este lado de la ribera. Ve al otro ambiente. Que ese es el propósito del Señor. Porque como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal, para darlos el fin que estamos esperando. Alabado sea el Señor.
pasemos a la otra ribera. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro, Señor, te pido por todos aquellos que han escuchado esta palabra. Pido, Señor, que les bendigas, que los cielos estén abiertos sobre sus cabezas y que esta palabra les traiga ánimo para que sigan remando, luchando, persistiendo hasta llegar al otro ambiente de bendición que tú has señalado para ellos, para su casa, para su familia, para sus hijos. Abre los cielos y suple las necesidades. Desata salvación, liberación, sanidad en el nombre de Jesucristo. Que nunca falte el pan en la mesa. En el nombre de Jesús. Abre oportunidades, abre puertas, Señor. Creyendo tu palabra que dice que todo lo que pida el Padre en tu nombre será hecho. Amén. Bendiciones. Shalom. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compártela, dale un like. Y si no te has suscrito al canal, apóyanos suscribiéndote al canal y escuchando estos videos en el nombre del Señor. Bendiciones.